17 tumbas infantiles vacías en el cementerio de San Pablo Etla. Así comenzó todo en octubre de 1938. El sepulturero Joaquín Herrera llegó esa mañana dispuesto a preparar otro entierro cuando su pala atravesó la tierra blanda sin encontrar resistencia. Donde debía estar el pequeño ataúd de pino del bebé Martínez, enterrado apenas 3 meses atrás, solo había tierra suelta y raíces enredadas. Cavó en la tumba contigua con el mismo resultado. Y en la siguiente, al mediodía, había verificado toda la sección infantil del camposanto, pero esto no era lo más extraño de aquella mañana de octubre. Lo verdaderamente inquietante era que María Sánchez, la partera indígena del pueblo, llevaba meses diciendo que algo no cuadraba con los bebés. Nadie le había creído porque era mujer, porque era indígena, porque hablaba más zapoteco que español. Sin embargo, ella había atendido cada uno de esos 17 partos. Los había recibido con sus propias manos, les había limpiado el rostro, había escuchado su primer llanto. Todos habían nacido vivos y sanos. Según los registros oficiales del doctor Aurelio Ramírez, único médico titulado en 50 kilómetros, a la redonda, esos 17 bebés habían muerto en las primeras horas de vida. Complicaciones respiratorias, decían los certificados, malformaciones incompatibles con la vida, aseguraban los documentos. María sabía que era mentira, pero ¿quién iba a creerle a ella por encima del respetado doctor que había llegado de la capital 5 años atrás para salvar al pueblo de las epidemias? El doctor Ramírez no era un hombre cualquiera en San Pablo. Etla había instalado la primera clínica moderna en el antiguo convento abandonado, trajo medicinas de la ciudad, salvó al pueblo de la viruela del 36. Los domingos asistía a misa en primera fila. Donaba parte de sus honorarios para el mantenimiento de la escuela rural. Su esposa, doña Carmen, organizaba colectas para los más necesitados. Eran la imagen misma de la caridad cristiana. María Sánchez tenía 63 años y había traído al mundo a medio pueblo. Su madre le había enseñado el oficio, como su abuela antes que ella. Conocía cada familia, cada casa, cada secreto que se susurraba entre los dolores del parto. Sabía leer los signos del cuerpo mejor que cualquier libro de medicina, y sabía, con esa certeza que da la experiencia, que aquellos bebés no habían muerto. La primera vez que notó algo extraño fue en enero de ese mismo año. Había asistido el parto de Esperanza López, esposa del jornalero Pedro López. Gemelos, un varón y una niña, ambos llorando con fuerza, rosados y vigorosos. María los había envuelto en las mantas que la madre había bordado durante meses. Pero cuando el doctor Ramírez llegó para el examen posterior, solo registró un nacimiento. La niña, según él, había nacido muerta. María protestó, pero el doctor le explicó con paciencia que ella no entendía de medicina moderna, que el llanto había sido un reflejo post-mortem, que estas cosas pasaban. Esperanza, agotada y confundida por el láudano que el doctor le había administrado, no recordaba con claridad. Pedro, analfabeto, firmó con una cruz donde el doctor le indicó: «Antes de seguir con esta revelación que está por venir, necesito saber si estás prestando atención. Si alguna vez sentiste que la verdad estaba frente a ti, pero nadie te creía, escribe «Yo también» en los comentarios, junto con tu nombre y ciudad. Suscríbete al canal ahora, porque lo que descubrirás en los próximos minutos sobre el doctor Ramírez cambiará todo lo que creíste sobre esta historia. Durante los meses siguientes, María comenzó a llevar su propio registro. En un cuaderno de tapas de cuero que había heredado de su madre, anotaba cada nacimiento con su puño tembloroso pero decidido. Fecha, hora, nombre de la madre, sexo del bebé, peso aproximado, señales particulares. Al principio pensó que
Era su memoria la que fallaba, pero los números no mentían. Entre enero y octubre de 1938 había asistido 43 partos. Según sus notas, 39 bebés habían nacido vivos. Según los registros del doctor Ramírez, solo 22, el patrón era siempre el mismo. Los bebés que desaparecían de los registros eran invariablemente de familias pobres, jornaleros sin tierra, mujeres solas, indígenas que apenas hablaban español. Nunca desaparecían los hijos de los comerciantes, ni los del maestro, ni los del telegrafista. Solo los que nadie reclamaría, los que nadie extrañaría, los que el pueblo olvidaría en pocas semanas. Joaquín, el sepulturero, se había quedado mudo frente a las tumbas vacías aquella mañana de octubre. Era un hombre simple, pero no tonto. Sabía que 17 ataúdes vacíos no podían ser casualidad. Corrió a buscar al padre Miguel, el anciano párroco que llevaba 30 años en el pueblo. Juntos fueron a la comandancia, donde el sargento Méndez los escuchó con una mezcla de incredulidad y temor. Méndez era forastero. Había llegado apenas 6 meses atrás desde Oaxaca capital. No le debía favores a nadie en el pueblo. La investigación comenzó esa misma tarde de manera discreta. Méndez sabía que acusar al doctor Ramírez sin pruebas sería un suicidio social y probablemente literal. El médico tenía conexiones en la capital, amigos en el gobierno estatal. Había que moverse con cautela. Primero interrogó a Joaquín sobre los entierros. El sepulturero juró que él mismo había clavado cada uno de esos ataúdes, que pesaban lo que debían pesar, que nadie los había tocado después. Pero ahora que lo pensaba, siempre era el mismo carpintero quien los fabricaba, siempre el mismo mozo del doctor quien los traía al cementerio, siempre al atardecer, siempre con prisa. María Sánchez fue convocada a declarar al día siguiente. Llegó con su cuaderno bajo el rebozo, caminando despacio pero con la frente en alto. Había esperado este momento durante meses. Mientras el sargento leía sus anotaciones, el rostro del policía fue palideciendo. Los nombres coincidían con los certificados de defunción, las fechas también. Pero según María, todos esos niños habían nacido sanos. Ella describió con precisión médica el color de su piel, la fuerza de su llanto, sus reflejos de succión. No eran bebés moribundos, eran bebés perfectamente viables. El sargento Méndez decidió visitar a algunas de las madres. La primera fue Esperanza López, la de los gemelos. La encontró lavando ropa en el río con su hijo varón de 10 meses gateando cerca. Cuando le preguntó por la niña, Esperanza se echó a llorar. Sí, recordaba haberla oído llorar, recordaba haberla sentido moverse contra su pecho, pero el doctor había dicho que estaba confundida, que el dolor y las medicinas le hacían imaginar cosas. Su esposo Pedro la había convencido de no hacer preguntas. El doctor les había condonado la deuda del parto, les había regalado medicinas para el niño que sí sobrevivió. No podían morder la mano que los alimentaba. La segunda madre, Rosa Gutiérrez, viuda y lavandera, fue más directa. Su bebé había nacido en marzo, una niña hermosa de casi 4 kilos. El doctor llegó cuando María ya había cortado el cordón. Examinó a la bebé. Dijo que tenía un soplo en el corazón, que no sobreviviría la noche. Se la llevó para darle los últimos cuidados en la clínica. Rosa nunca volvió a verla. El pequeño ataúd blanco fue enterrado al día siguiente. Rosa siempre sospechó, pero ¿a quién podía acudir una viuda pobre contra el médico del pueblo? A medida que el sargento acumulaba testimonios, un cuadro aterrador comenzaba a formarse. Pero aún no tenían pruebas físicas. Los ataúdes estaban vacíos, sí, pero eso no probaba que los bebés estuvieran vivos. Podían haber sido enterrados en otro lugar, podían haberse descompuesto de manera inusual. Necesitaban algo más contundente.
Fue entonces cuando Lucía Morales, la sirvienta del doctor, se presentó en la comandancia. Llevaba años callando, pero las tumbas vacías habían sido demasiado. Lucía no sabía leer ni escribir, pero tenía ojos y oídos. Había visto cosas en la casa del doctor. Había escuchado conversaciones que no debía escuchar. Habló del sótano del antiguo convento, convertido ahora en la clínica. Un sótano al que solo el doctor tenía acceso, de donde a veces salían llantos que el doctor atribuía a los gatos callejeros. Habló de las visitas nocturnas, parejas bien vestidas que llegaban de madrugada en automóviles con las cortinas cerradas. Habló de los viajes mensuales del doctor a la capital, siempre con un baúl grande que requería 2 hombres para cargarlo. Pero lo más importante que reveló Lucía fue la existencia de un segundo libro de registros. Lo había visto una vez, cuando limpiaba el despacho del doctor a escondidas. Un cuaderno idéntico al registro oficial, pero con anotaciones diferentes. Donde el registro oficial decía defunción, este otro decía traslado. Donde aparecía una cruz de muerte, el otro tenía una dirección en Ciudad de México o Puebla. El doctor lo guardaba en una caja fuerte, empotrada detrás de un cuadro de la Virgen de Guadalupe. El sargento Méndez sabía que necesitaba una orden de cateo, y para eso necesitaba convencer al juez municipal. Don Alberto Fernández era un hombre respetable, pero débil, que le debía su salud al doctor Ramírez, después de que éste lo salvara de unas fiebres tifoideas. Sería difícil convencerlo. Méndez decidió jugarse el todo por el todo. Convocó una reunión secreta con el juez, el padre Miguel y el presidente municipal. Les mostró las evidencias, los testimonios, las contradicciones. El padre Miguel fue el primero en reaccionar. Él había bendecido esos pequeños ataúdes, había rezado por esas almas inocentes. Si los bebés estaban vivos, había sido cómplice involuntario de un pecado imperdonable. La orden de cateo se firmó esa misma noche. A la madrugada del día siguiente, cuando la niebla de octubre aún cubría las calles empedradas, el sargento Méndez y 4 policías rodearon la clínica. El doctor Ramírez abrió la puerta en bata con esa calma que solo tienen los inocentes o los muy culpables. No opuso resistencia cuando le mostraron la orden. Los guió él mismo hasta su despacho, abrió la caja fuerte sin protestar. Adentro estaba el segundo libro de registros, tal como Lucía había descrito. Las páginas contaban una historia diferente. 17 bebés, los mismos 17 de las tumbas vacías, aparecían con anotaciones meticulosas. Familia adoptiva número 23, México DF, 5,000 pesos. Familia adoptiva número 24, Puebla, 4,500 pesos. Había direcciones, fechas de entrega, cantidades pagadas. Era un negocio perfectamente organizado. Los bebés de los pobres vendidos a los ricos que no podían tener hijos. Un tráfico que el doctor había disfrazado de obra de caridad. Cuando confrontaron al doctor Ramírez con las evidencias, su reacción no fue la esperada. No negó nada. Al contrario, se mostró orgulloso de su obra. Esos bebés, argumentó, estaban condenados a una vida de miseria en San Pablo Etla. Sus madres no podían alimentarlos. Sus padres los harían trabajar desde niños en el campo. Él les había dado una oportunidad de vida mejor, familias que los educarían, que les darían estudios, que los convertirían en gente de bien. El dinero que recibía lo reinvertía en medicinas para el pueblo, en su clínica, en obras de caridad. Era un círculo virtuoso, donde todos ganaban. ¿Pero qué hay de las madres?, le preguntó el sargento. El doctor sonrió con condescendencia. Las madres olvidaban rápido, dijo. Les daba láudano durante el parto, confundía sus recuerdos. En pocas semanas ya estaban embarazadas de nuevo. Los pobres, sentenció, no tienen el mismo apego a sus hijos que la gente civilizada.
Era mejor así para todos. El juicio fue un escándalo que sacudió todo el estado de Oaxaca. El doctor Ramírez contrató a los mejores abogados de la capital. Su defensa fue astuta. No había pruebas de que hubiera matado a nadie. Los bebés estaban vivos, mejor cuidados que nunca. Las familias adoptivas testificaron a su favor. Mostraron fotos de niños sanos y felices. Algunas madres biológicas fueron traídas a testificar, pero su testimonio fue errático. Años de pobreza y nuevos embarazos habían nublado sus recuerdos. María Sánchez fue descalificada como testigo por no tener educación formal en medicina. Pero había algo que ni los mejores abogados pudieron explicar. El engaño sistemático, los certificados de defunción falsos, las tumbas vacías que habían traumatizado a un pueblo entero. El doctor había jugado a ser Dios, decidiendo qué bebés merecían qué tipo de vida. Había violado la confianza más sagrada, la que existe entre un médico y sus pacientes. La condena llegó en febrero de 1939. 20 años de prisión por falsificación de documentos públicos, encubrimiento y tráfico de menores. El doctor Ramírez escuchó la sentencia con la misma calma con que había abierto su caja fuerte aquella madrugada. Mientras lo esposaban, se volvió hacia María Sánchez, que estaba sentada en primera fila. Le dijo que ella nunca entendería la grandeza de su obra, que había condenado a esos niños a volver a la miseria de la que él los había salvado. María no respondió. Solo apretó contra su pecho el cuaderno de cuero donde había registrado cada nacimiento, cada vida que ella había traído al mundo. El epílogo de esta historia es agridulce. De los 17 bebés, solo 3 fueron devueltos a sus madres biológicas. Los demás permanecieron con sus familias adoptivas. El juez consideró que arrancarlos de los únicos hogares que habían conocido sería otra forma de crueldad. Esperanza López nunca recuperó a su hija gemela. La niña creció en Ciudad de México como hija de un ingeniero y su esposa, sin saber nunca que tenía un hermano gemelo en un pueblo perdido de Oaxaca. Rosa Gutiérrez sí recuperó a su hija, pero la niña de casi 2 años no la reconoció y lloró durante semanas pidiendo a su otra mamá. San Pablo Etla nunca volvió a ser el mismo. La clínica fue cerrada y el pueblo quedó nuevamente sin médico. Algunos culparon a María Sánchez por haber destruido lo único bueno que tenían. Otros la consideraron una heroína. Ella siguió atendiendo partos hasta que sus manos se volvieron demasiado temblorosas, siempre con su cuaderno, siempre registrando cada vida que llegaba al mundo. El doctor Aurelio Ramírez murió en prisión en 1943, sin mostrar nunca arrepentimiento. En sus últimos días, escribió cartas a las familias adoptivas, preguntando por los niños, refiriéndose a ellos como sus obras maestras. Su esposa, doña Carmen, se mudó a otro estado y nunca se supo si ella conocía o no el negocio de su marido. Algunos dicen que era imposible que no supiera, otros creen que fue otra víctima del engaño, pero hay un detalle que nunca se aclaró del todo. Lucía, la sirvienta, mencionó durante el juicio que una noche de julio había escuchado al doctor hablando por teléfono con alguien en la capital. Mencionó algo sobre un embarque especial, sobre gemelos que valían el doble, sobre un cliente muy importante que necesitaba discreción absoluta. El nombre que escuchó la heló hasta los huesos, pero cuando quiso mencionarlo en el juicio, su abogado la detuvo. Algunos secretos, le dijo, son demasiado peligrosos incluso para la justicia. Hoy, más de 80 años después, San Pablo Etla tiene un pequeño monumento en su cementerio. 17 cruces blancas con una placa que dice «A los niños que...».
no pudimos proteger. Cada año, el Día de Muertos, aparecen juguetes y flores en esas tumbas vacías. Algunos son dejados por viejos que podrían haber sido hermanos, otros por mujeres que se preguntan si alguna vez tuvieron una hermana gemela, otros simplemente por gente del pueblo que no quiere olvidar. Si esta historia te impactó tanto como a mí cuando la investigué, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Pero más importante, quiero saber desde dónde nos estás viendo. Comenta tu ciudad y si conoces alguna historia similar en tu región. Si alguna vez tu familia vivió algo que las autoridades no quisieron creer, escribe tu testimonio. Cada comentario nos ayuda a entender hasta dónde llegan estas historias ocultas. Compártelo con alguien que necesite saber que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Y recuerda activar la campana de notificaciones, porque las próximas historias que estoy investigando revelan secretos aún más oscuros de nuestra historia. Algunos dirán que el doctor Ramírez salvó a esos niños de la pobreza, otros que cometió un crimen imperdonable. Escribe justicia o salvación según lo que creas y veamos qué piensa la comunidad. Tu voz importa tanto como la de María Sánchez importó hace 80 años.